Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo como todos los miércoles a las 5:30 en su programa Descubriendo el Mundo. Como ustedes ya se han dado cuenta, en este programa el objetivo es que nos vayamos de paseo por todo el planeta. Vamos conociendo diferentes lugares, diferentes maneras de pensar, de vivir la vida. Cada lugar, cada país tiene sus costumbres, sus tradiciones, su manera de ver y de comprender la vida, y cada manera es tan válida como cualquier otra. Si se han dado cuenta, aquellos de ustedes que han seguido este programa desde sus comienzos, ya llevamos ahorita casi 5 meses transmitiendo este programa, y aquellos de ustedes que nos han seguido, pues han podido percibir cómo en este programa tratamos muchos temas distintos. Hemos hablado de... me gusta hablar a veces de geografía, les doy datos sobre diferentes lugares del planeta, a veces les hablo sobre ecología, sobre los problemas que hay en nuestro mundo, el deterioro de los ecosistemas, de la deforestación, de la basura, de la contaminación. Hablamos de esas cosas también, y de repente también les hablo de anécdotas y experiencias personales que he tenido en algunos de los viajes que he hecho en diferentes partes del mundo. Bueno, pues esta sesión quería dedicársela a la música. Como ustedes ya también se han dado cuenta, en cada sesión me gusta poner un par de canciones de diferentes partes del mundo, de acuerdo con el tema que estemos tocando. Entonces de repente les he hablado de Japón, pues pongo música japonesa, de repente hablo de Palestina, de Egipto, de cualquier lado del mundo, pues voy a poner música que vaya de acuerdo con el tema. Hay una cantidad de música impresionante. Hay muchísimas maneras de entender la música. Ritmos, instrumentos, hay música instrumental, música cantada. La música es un reflejo de la cultura de cada pueblo. Queremos conocer un país, tenemos que conocer sus costumbres, sus tradiciones, y eso incluye a la música. En alguna ocasión les decía cómo uno de los encantos de viajar es precisamente verse expuesto a esos cantos, a las danzas folclóricas, las danzas autóctonas de cada lugar y a la música de cada lugar. Y les ponía el ejemplo de, imagínense ustedes que algunos extranjeros que están dándole la vuelta al mundo vienen a caer a esta región de Tenango de Doria y por pura casualidad vienen aquí el día de carnaval. Entonces llegan y de repente se encuentran a toda la gente brincando en la calle con los disfraces, a todos los huehues que van a lo largo de todas las calles bailando con la música de trío, la música de banda, y se quedan impactados. Ellos no se estaban esperando un espectáculo así, para ellos es algo completamente diferente, es algo que no tienen en su país, y se quedan verdaderamente maravillados. Pues así de repente sucede cuando uno viaja por otros lugares, que por pura casualidad, sin saberlo quizás, o quizás sabiéndolo a veces que uno sabe que en tal día, en este lugar va a haber un festival, bueno, pues va uno precisamente a verlo. Y hay veces que es por pura casualidad. Así me llegó a suceder en varias ocasiones que llegaba yo a algún lugar y sin saberlo, o sea, realmente por casualidad o por accidente, resulta que había una fiesta de las principales del pueblo, y de repente veía yo a la gente bailando, cantando, tocando toda clase de música en la calle, o en salas, o en algún lugar, y me quedaba yo verdaderamente impresionado. Es uno de los encantos de viajar. Ahora, hay veces que uno no puede viajar físicamente a tantísimos lugares que hay en el mundo. El mundo sigue siendo un lugar muy amplio, muy ancho, no se puede ir a todos lados. Hay muchos países que yo, por ejemplo, personalmente me quedé con las ganas de visitar, como India, como China, nunca llegué a ir, pero uno puede viajar de todas maneras, aunque no sea físicamente, no puede uno ir allá a todos lados, ¿verdad? Entonces, hay otras maneras de viajar por medio de las películas, de la música, de la literatura, de la historia, la geografía, puede uno conocer bastante sobre otras partes del mundo. Y pues en fin, este programa, como les dije, se lo voy a dedicar a la música. Tengo una colección de miles de canciones de todas partes del mundo. Hay unas más bonitas que otras, no toda la música necesariamente me tiene por qué gustar, pero me da curiosidad, a mí me dio
un gusto, quizás hasta le podemos decir una obsesión por coleccionar música de todas partes del mundo. Y la escucho y a veces me gusta bastante, la vuelvo a escuchar, hay veces que, como les digo, no necesariamente tiene por qué gustarme. Hay veces que la música es interesante simplemente por lo diferente que es. Hay música que es tan diferente a lo que uno está acostumbrado, que eso le da un cierto encanto. Y esto también ya se los he dicho en muchas ocasiones, que toda la música que les paso yo aquí en este programa no tiene tampoco por qué gustarles a ustedes, ¿verdad? A todo el público que me escucha. Realmente no tiene por qué gustarles, pero precisamente el objetivo de este programa, como ya les he dicho tantas veces, es llevarlos a recorrer el mundo. Entonces, vamos a escuchar algunas canciones. Este programa les voy a poner algunas diferentes canciones de varias partes del mundo. Voy a empezar con una canción de una música de un país que se llama Nepal. Nepal es uno de esos lugares que deben de ser preciosos, es un lugar en el Himalaya, está entre India y China. Bueno, no precisamente China, es el Tíbet, aunque el Tíbet ya se lo apropió China, pero está ahí colindando con el Tíbet. A todo eso se le llama el techo del mundo. Ahí el monte Everest precisamente está en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Y es un lugar que debe ser muy, muy, muy bonito de conocer, debe tener unos paisajes verdaderamente increíbles, tiene una cultura muy antigua. Allá la religión de la mayor parte de la gente es el budismo. El budismo se originó en India, aunque el Buda histórico, que vivió más o menos 500 años antes de Cristo, nació y murió en India, pero en India prácticamente ya no existe el budismo fue eliminado de India por razones históricas. Pero en Nepal y en el Tíbet y en otras partes de Asia, definitivamente el budismo se convirtió en la principal religión de todos esos lados. Y en Nepal tenemos templos budistas. Yo creo que debe de haber un templo por lo menos en cada pueblo que uno va, ¿no? Y hay algunos templos en las laderas de las montañas, en lugares bastante accesibles, que pues yo he visto fotografías y se ven verdaderamente impresionantes. Sería muy interesante pasar una temporada en alguno de esos templos. La música que les voy a pasar es precisamente música ceremonial. Yo me pongo a imaginar lo que será escuchar esta música en vivo, en un templo budista, con una orquesta de quién sabe cuántos individuos, no sé exactamente cuántos instrumentos sean los que estén tocando, pero debe de ser una sensación impresionante, ¿no? Estar ahí en medio de la música. La música es instrumental, vamos a escucharla. Originalmente esta canción duraba más de 8 minutos, pero la recorté un poquito para no hacerla tan pesada. Se quedó en un poquito más de 5 minutos. Es una música muy, muy, muy bonita, ¿eh? Vamos a escucharla.
Bueno, pues ¿qué les pareció? Es una canción magnífica. Imagínense escucharla con el telón de fondo de las montañas del Himalaya. Imagínense que están ustedes en un templo budista en Nepal con las montañas del Himalaya allá al fondo, ¿no? Debe de ser una experiencia impresionante. Bueno, pues de aquí nos vamos a África, a un país que se llama Cabo Verde, del que ya les he pasado algunas melodías anteriormente. Cabo Verde es uno de esos países que son pequeños, pero que tienen una cultura muy vibrante. En Cabo Verde fue donde se encontró la cultura portuguesa con la cultura africana y se mezcló de maneras sorprendentes. De por sí, África es la cuna de muchísimos ritmos. África está llena de toda clase de ritmos. Y aquí en esta isla de Cabo Verde, al mezclarse la cultura africana con la cultura portuguesa, surgieron ritmos diferentes. Esto que vamos a escuchar ahorita se llama una morna, así se llaman las mornas, son canciones con mucho sentimiento, son muy bonitas también, es música muy padre. Yo supongo que esta música se debe de bailar, aunque no tengo ni idea de cómo se baile. Podemos imaginarnos lo que nosotros queramos. Vamos a escucharla. Oh, príncipe de Chimé, oh, rapaz de Memé, oh, príncipe Cabubá, passando nele pris. Oh, príncipe de Chimé, oh, rapaz de Memé, oh, príncipe Cabubá, passando nele pris. Ó príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando ele. Ó príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando ele. Didinha intimosa, já tem cabeça fixa, no chunja pra banhar, ele me curtirá. Didinha intimosa, já tem cabeça fixa, eu te onde pra banhar, que ele me dê curtirá. Príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando feliz. Ó príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando feliz. Nha burros, cunha besta, tabaco me banana, sabido na escritor, tabaco me cacau. Nha burro, cunha besta, tabaco me banana, sabido na escritor, tabaco me cacau. Ó príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando feliz. Ó príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando feliz. Cenário pro de passo, contra com galo branco, contra com galo branco, por cuia fiz constelar, cantamos príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe arba já sei, está na hora, babu caminho. Cenário pro de passo, contra com galo branco, contra com galo branco, por cuia fiz constelar, cantamos príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe arba já sei, está na hora, babu caminho. Ó príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando feliz. Ó príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando feliz. Didinha intimosa, já tem cabeça fixa, eu te onde pra banhar, que ele me curtirá. Didinha intimosa, já tem cabeça fixa, eu te onde pra banhar, que ele me curtirá. Príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando feliz. Ó príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando feliz. Nha burro, cunha besta, tabaco me banana, sabido na escritor, tabaco me cacau. Nha burro, cunha besta, tabaco me banana, sabido na escritor, tabaco me cacau. Ó príncipe de Chimé, ó rapaz de Memé, ó príncipe Cabubá, passando feliz. Ó
Bueno, pues ahora les voy a platicar de una ocasión cuando estaba yo viajando. Llegué yo a Grecia por primera vez, y venía yo bueno, había atravesado toda Europa de aventones, se me había venido el invierno encima con un frío espantoso y ya les platicaré en otra ocasión de esa aventura, ¿no? El caso es que llegué yo a Grecia y estaba haciendo sol y dije, no, pues aquí me voy a quedar a pasar todo el invierno, ¿no? Llegué a una ciudad que se llama Corinto, en la península del Peloponeso, y había un muchacho tocando en la calle, tocaba con su guitarra y cantaba, y estaba muy padre su música, entonces yo me quedé escuchándolo. Y cuando terminó, empezamos a platicar, él era de Francia, hablábamos en francés, yo le dije que era de México, y ahí estuvimos un rato, ya no me acuerdo, unos ¿qué? 15, 20 minutos, media hora, no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos platicando. Después ya cada quien se fue por su lado, yo me fui a un pueblo que se llama Argos a trabajar en la cosecha de las naranjas, me quedé ahí como un mes, y después ya me fui a Atenas, y en Atenas estuve 3 días o 4 días, y ya me había fastidiado de la ciudad. Es una ciudad grande, es interesante, por supuesto que es interesante, pero pues es una ciudad grande y ya había visto lo que tenía que ver y dije, bueno, pues ya me voy de aquí. Entonces, el mismo día que me pensaba yo ir o el día anterior, estaba caminando por la calle y de repente me encuentro a este muchacho de nuevo, que también estaba caminando por ahí, y yo lo vi y me acerqué a saludarlo y se acordó de mí y me dice, no, pues ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde te quedas? No, pues que aquí. No, 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 vente aquí al hotel donde yo me estoy quedando. Total, me fui a quedar ahí con él. Era un hotelito donde se quedaban todos los chavos, los bohemios que se iban ahí a pasar el invierno a Atenas, y todo el mundo se iba a tocar en el metro. Todo el mundo se iban solos o en parejas, se iban a tocar, a ganarse la vida en el metro tocando. Y con este chavo, que nos llevábamos bien, nos caímos bien, y me convenció y me quedé como una semana más, de que ya pensaba yo irme, todavía me quedé como quizás hasta 10 días más todavía, trabajando con este chavo. Nos íbamos al metro y él se ponía a cantar y cantaba muy padre, por cierto. Tenía un repertorio de canciones bastante efectivo y cantaba muy bien, tenía muy buena voz. Y él se ponía a cantar ahí en los vagones, íbamos de vagón en vagón y yo iba pasando la charola, ¿verdad? Yo iba pidiendo la cooperacha de todo el mundo. Y nos iba re bien. Sí, realmente fue una experiencia padre, ¿no? Además que nos la llevábamos muy, muy, muy tranquila, ¿no? Muy a gusto. Empezábamos a trabajar a las 12, 1 de la tarde. Trabajábamos 2, 3 horas. Después nos íbamos a comer a alguna fonda, algún restaurante por ahí. Luego seguíamos trabajando otras 3, 4 horas en la tarde. Y íbamos a mitas. Y nos iba bien. Digo, no sacábamos una fortuna, pero realmente no nos podíamos quejar. Y él decía que a él le convenía tenerme a mí, aunque yo no cantaba, yo nada más pasaba la charola, pero que a él le convenía, aunque nos fuéramos a mitas, él sacaba más que si él hubiera estado solo. Porque yo al pasar íbamos a un vagón, entonces yo iba persona por persona y le sonreía, le saludaba y la gente daba con más gusto. Entonces fue una experiencia muy padre, muy interesante y, y a mí lo que me gustaba es que este chavo realmente cantaba porque él ni siquiera lo veía como negocio. Para él era realmente un gusto cantar. Y había ocasiones, me acuerdo en alguna ocasión que entramos a un vagón y él empezó a cantar su canción y había poca gente en el vagón y nadie dio ni un solo centavo. No tenían por qué dar realmente y nadie dio nada. Y él siguió cantando su canción. Llegamos a la estación siguiente y ahí se entretuvo el convoy, el metro se entretuvo un par de minutos y él, hasta que no terminó su canción, no nos salimos de ese vagón. A pesar de que nadie había dado un solo centavo, pero él tenía que terminar su canción. Y les voy a poner ahorita una canción de las que él cantaba, aunque esta canción se las voy a poner con el cantante original, pero era parte de su repertorio. Él la cantaba también con mucho sentimiento. Y pues en fin, la canción original la canta un cantautor francés que se llama Georges Moustaki, muy famoso en su tiempo, no sé si todavía esté vivo o no, pero tuvo muy buenas canciones en su momento. Él era un auténtico trovador, de los más famosos de Francia en su momento. Les voy a poner esta canción, es una de sus principales canciones con las que se hizo famoso. La canción ya tiene más de 30 y tantos años, pero sigue siendo una de las canciones más favorecidas, más tocadas en este tipo de ambiente allá en Francia. Vamos a escucharla.
avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Bueno, pues como ya les dije, el mundo tiene una diversidad increíble de músicas. Algunos de los mejores recuerdos que yo tengo de mis viajes tienen que ver de alguna u otra manera con la música. La música es interesante, es lo que le da sabor al caldo. Como ya les he dicho también en otras ocasiones, uno realmente no tiene por qué entender la letra de la canción. Hay canciones en tantos idiomas distintos, en una diversidad increíble de lenguas, ¿no? Y uno no tiene por qué necesariamente entender de lo que están cantando para poder apreciar la música. Simplemente hay que disfrutarla. Hay que tener una mente abierta, una curiosidad por conocer otras formas de vivir, otras formas de pensar, otras formas de celebrar y pues aprender, tener un estado de ánimo receptivo para verdaderamente disfrutar. Bueno, pues este fue su programa Descubriendo el Mundo. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos escuchando la semana que entra.